Hola, bienvenidos a un capítulo más de estas narraciones de terror. Espero que les gusten. Suscríbanse y bueno, comenzamos. En 2001, con 22 años, me mudé a México para comenzar una nueva etapa en mi vida. Tras una larga búsqueda, encontré una habitación en una casa antigua propiedad de una madre y su hija, ambas de origen cubano. Me explicaron que seguían prácticas relacionadas con el espiritismo y el vudú, influencias que, aunque no eran comunes en todas partes de México, habían encontrado un lugar en ciertos círculos. Yo, aunque católico, no era muy devoto, así que acepté la oferta sin pensar demasiado en las implicaciones. La casa estaba ubicada en una antigua colonia de la Ciudad de México, conocida por sus callejones estrechos y sus casas de época. La fachada de la casa estaba desgastada por el tiempo, y las ventanas con rejas daban un aire de misterio. Cada habitación estaba decorada con recuerdos del pasado, fotos en blanco y negro, tapices desgastados y muebles antiguos. La habitación que alquilé estaba al final de un largo pasillo, decorado con una serie de figuras religiosas y relicarios que evocaban una atmósfera de inquietud. La tercera habitación, convertida en un altar, estaba adornada con figuras de santos, velas y ofrendas, todo bañado en una penumbra que parecía tener vida propia. Una noche, mientras la madre y la hija se encontraban en Cuba por un par de semanas, me encontré solo en la casa. La primera noche pasó sin incidentes, pero a medida que la madrugada avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. El silencio absoluto de la casa, interrumpido solo por el ocasional crujido de las vigas y el zumbido de un ventilador antiguo, se tornó perturbador. A las 2 de la mañana, mientras revisaba mi antiguo celular, comencé a escuchar un ruido extraño. Al principio, era un susurro tenue, casi imperceptible, que se mezclaba con el sonido del ventilador. Pero pronto se convirtió en una vibración persistente, como si algo estuviera intentando atravesar las paredes. El sonido aumentaba en intensidad, resonando por toda la casa con una cualidad metálica que me helaba la sangre. El miedo se apoderó de mí cuando el ruido se transformó en una especie de grito gutural que parecía resonar desde las entrañas de la casa. La vibración se hacía más fuerte, y el ambiente se volvía más opresivo. Las sombras en las paredes parecían alargarse y moverse de manera inquietante, como si intentaran atraparme. Decidí salir de mi habitación para investigar. El pasillo estaba oscuro, y el zumbido parecía moverse con una vida propia. El frío se hizo más intenso, y una niebla helada empezó a formarse. El sonido se volvió más frenético y agudo, como si una presencia invisible estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado. Me dirigí al salón, tratando de encontrar la fuente del ruido, pero lo único que encontré fue un silencio perturbador. De repente, el ruido se convirtió en un clamor ensordecedor que parecía emanar del altar. La puerta del altar estaba entreabierta, y al asomarme, vi que las velas estaban parpadeando violentamente. Las figuras religiosas, que antes parecían inanimadas, proyectaban sombras que se movían frenéticamente, creando formas grotescas en las paredes. El suelo bajo mis pies parecía temblar, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. En un ataque de pánico, corrí de regreso a mi habitación y me envolví en las sábanas, tratando de bloquear el sonido y el miedo. La presión en el aire se volvió casi tangible, y el ruido se convirtió en un rugido gutural que parecía estar justo fuera de mi alcance. Sentía que una presencia oscura y maligna estaba acechando, y las sombras en la habitación parecían moverse con una intención siniestra. Cuando finalmente regresaron las cubanas, les conté lo que había experimentado. Su reacción fue desconcertante. En lugar de mostrar preocupación, se rieron y desestimaron mis miedos. Me explicaron que el altar y las prácticas asociadas estaban destinados a mantener las energías en equilibrio y que los ruidos eran simplemente manifestaciones de espíritus que buscaban atención. Me ofrecieron un amuleto protector y me dijeron que no debía temer, que los espíritus no eran peligrosos si se les respetaba. A pesar de sus palabras, la experiencia dejó una marca indeleble en mí. La casa, que antes me parecía un simple lugar de residencia,
se había convertido en un escenario de fenómenos inexplicables y aterradores. La sensación de haber estado en contacto con una fuerza más allá de mi comprensión fue una experiencia que desafió mi percepción de la realidad. Reflexionando sobre aquella noche, me di cuenta de que había enfrentado una realidad sobrenatural que iba más allá de mi comprensión. En un lugar nuevo, uno puede encontrarse con aspectos de la vida y la espiritualidad que revelan fuerzas que desafían nuestras creencias más profundas, dejándonos con una inquietante sensación de que hay más en el mundo de lo que nuestros sentidos pueden captar. Historia 2. El terror en el Hotel Marlowe. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en un viejo y abandonado hotel que se alzaba en medio del bosque. El Hotel Marlowe, una joya en ruinas, había sido cerrado hacía décadas tras una serie de sucesos extraños y trágicos que mancharon su historia con sangre y misterio. Nuestra llegada al hotel fue a las 11 de la noche, bajo una densa niebla que parecía arrastrarse por el suelo como una serpiente. La entrada principal, bloqueada por escombros, no nos detuvo. Encontramos una ventana rota, por la cual entramos, dejando atrás el mundo exterior y sumergiéndonos en un silencio inquietante. El vestíbulo, una vez espléndido, ahora era un campo de ruinas. El polvo flotaba en el aire como un manto espectral y las sombras se alargaban y se contraían con cada movimiento. Al avanzar, los pisos crujían bajo nuestro peso. Cada habitación parecía contar su propia historia de decadencia y abandono. Las paredes estaban cubiertas de grafitis grotescos y los muebles, desgastados y desmoronados, parecían esconder secretos en sus entrañas. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Llegamos a la planta superior, donde las escaleras crujían y se tambaleaban como si intentaran separarse bajo nuestros pies. Nos dirigimos al salón principal, que en su época debió ser un lugar elegante y vibrante. Ahora era un laberinto de muebles rotos, candelabros colgantes y cortinas rasgadas. A medida que explorábamos, un escalofriante viento frío comenzó a soplar desde ninguna parte, arrastrando hojas secas y fragmentos de telarañas. De repente, una figura apareció en una de las esquinas del salón, en cuclillas y mirando fijamente a la pared. La figura estaba inmóvil, casi como si esperara algo o alguien. El aire se volvió opresivo y el eco de nuestros pasos se transformó en un murmullo inquietante. La luz de la linterna de mi primo reveló la figura que parecía más un fantasma que un ser vivo. Sin embargo, algo en su presencia era profundamente perturbador. Mi primo, con la intención de ofrecer ayuda, se acercó a la figura. Le gritó, preguntándole si necesitaba asistencia. En respuesta, el hombre se giró lentamente, mostrando una cara pálida y vacía. Sus ojos eran pozos oscuros sin vida. Un grito agudo y desesperado estalló desde su garganta, rompiendo el silencio de la noche. El caos se desató. La figura corrió hacia nosotros con una velocidad sobrenatural, y un grito de terror resonó en el salón mientras nosotros huíamos desesperadamente. Corrimos hacia el sótano, el único lugar que pensábamos podría ofrecer un refugio temporal. Sin embargo, el sótano estaba en un estado de completo abandono. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y símbolos desconocidos. Un aire espeso y húmedo llenaba el espacio, haciéndonos sentir como si estuviéramos atrapados en una prisión de la que no podíamos escapar. Nos escondimos en una esquina del sótano, tratando de recuperar el aliento. La grabadora captó murmullos inaudibles y un eco de lamentos que se mezclaba con el sonido de nuestros corazones acelerados. De repente, una voz suave y temblorosa susurró desde el fondo del sótano. Las palabras eran ininteligibles, pero la sensación de desesperación era palpable. De pronto, la figura apareció nuevamente en el umbral, iluminada por la linterna de mi primo. Sus movimientos eran erráticos y descoordinados, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se intensificó. Mi primo retrocedió lentamente, manteniendo la linterna fija en la figura, pero la luz apenas lograba penetrar la oscuridad que rodeaba al hombre. Nos dirigimos hacia la salida, intentando dejar atrás el horror que se había desatado.
Pero al cruzar el umbral del sótano, una serie de ruidos frenéticos comenzaron a resonar en las paredes. Un grito desgarrador llenó el aire, haciendo que nuestras piernas temblaran. La figura apareció nuevamente, ahora rodeada por sombras que se movían de manera inquietante. Corremos hacia el bosque, nuestro único escape del terror que habíamos desatado. La niebla se había espesado, haciendo casi imposible ver más allá de unos pocos metros. El hombre, desfigurado por la desesperación, nos seguía. Sus gritos se mezclaban con el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Finalmente, encontramos un sendero que parecía llevarnos de regreso al auto. Estábamos exhaustos y heridos por las ramas que nos habían golpeado durante nuestra huida. Al llegar al claro donde había estacionado el auto, sentimos un alivio momentáneo. Pero antes de que pudiéramos abordar el vehículo, una piedra salió disparada y golpeó a uno de nuestros amigos en la cabeza. El hombre apareció de nuevo, emergiendo de los arbustos, sus ojos ardían con una furia inhumana. Nuevamente, corrimos hacia el auto, esta vez con una desesperación renovada. La persecución fue frenética, y solo logramos llegar al auto a tiempo para cerrarlo y asegurarlo. Mi primo encendió el auto, y al hacerlo, los faros revelaron al hombre desquiciado, su rostro lleno de una furia indescriptible. La visión de su figura tambaleándose y golpeando las ventanas con una botella de vidrio nos llenó de terror. El auto rugió y se lanzó hacia la carretera, dejando atrás el Hotel Marlowe y el hombre que lo había convertido en un lugar de pesadilla. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que habíamos vivido. El terror y el pánico nos habían marcado profundamente, y el Hotel Marlowe quedó grabado en nuestra memoria como un lugar donde lo sobrenatural y lo aterrador convergieron en una experiencia inolvidable. Nunca volvimos a explorar un lugar abandonado, y el recuerdo de esa noche se convirtió en una advertencia eterna. A veces, los lugares más oscuros y olvidados pueden ocultar horrores que es mejor dejar en el olvido. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudarían mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.